Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de la diáspora. En la videoclase de hoy les voy a traer un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre el pensamiento posmoderno y vamos a tocar algunos conceptos, sobre todo el concepto de la decolonialidad. Espero que este video y esta videoclase sea de mucho provecho. Les pido por favor suscríbanse a mi canal para seguir creciendo. Denle clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando yo suba otro video y compártanlo con sus colegas, con sus compañeros para que se enteren de lo que estamos produciendo en este canal. Bueno, sin más preámbulos los dejo. Vamos a la videoclase. Desde el punto de vista del conocimiento, ¿no? Cómo nosotros como maestros debemos, en pedagogía, debemos asumir que hay unos nuevos pensamientos o que hay unas nuevas visiones, unas nuevas cosmovisiones de ver y estudiar el ser humano, ¿no? Entonces, esas nuevas formas de estudiar el ser humano están naciendo desde América Latina, ¿eh? Es otra forma de ver. Es otra forma de ver la sociedad, es otra forma de ver la vida, es otra forma de ver la educación. La autora Francisca, Pérez Francisca, decía que en la globalización se están fundando nuevas identidades culturales. ¿Ve? Recuerda que eso lo dijimos la semana pasada. Entonces, ella plantea que la globalización se están formando nuevas identidades culturales. Nosotros hemos venido estudiando cómo el constructo teórico Latinoamérica o latinoamericano, ¿verdad? Se ha ido construyendo a lo largo de la historia. Entonces, dice nuestra amiga Francisca Pérez que con la irrupción del proceso de globalización, la sociedad latinoamericana vive la desestructuración de la matriz sociopolítica de Estado-nación nacional popular, dominante durante la década de 1930-1970, lo que a su vez modifica las formas de acción colectiva e identificación y con esto la identidad nacional imperante, dando paso al surgimiento de nuevas categorías de pertenencia que posibilitan la construcción de nuevas identidades culturales, como por ejemplo la identidad de género. Escenario que permitirá el análisis desde un nivel teórico el rol e impacto que el proceso de globalización ha tenido en el resurgimiento. Dice esta autora que en este mundo globalizado que ya nosotros estamos viviendo, se está dando un proceso de desestructuración de lo que son los aspectos sociopolíticos del Estado Nacional que se nos instauró a nosotros durante gran parte del siglo XX, ¿no? Después que salimos de las dictaduras, entramos a a una época de democracias o pseudodemocracias, ¿no? Ahora, esta globalización, que ya es algo que llegó para quedarse, entonces es necesario que empecemos a estudiar desde el punto de vista latinoamericano algunas nuevas teorías que están naciendo y sobre todo cómo nosotros nos vemos como latinos. Porque en este proceso de globalización, donde se están rompiendo las fronteras comunicacionales, ¿verdad? El mundo ya está globalizado. Ya no hay fronteras en materia de comunicación. Tampoco hay fronteras en materia de mercancía, que es lo que se quiere. Pero hay fronteras para los seres humanos. ¿Ve? Entonces, ahora, esta globalización, ¿verdad? Está, como dice, propiciando que se empiecen a construir nuevas identidades culturales, ¿no? Nuevas identidades culturales. Ojo con esto, ¿no? Se empiezan a construir nuevas identidades culturales. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Están surgiendo nuevas identidades culturales que están teniendo un impacto en la identidad nacional. ¿Ve? Ahí están formándose nuevas formas de pensar. La sociedad está empezando a convivir juntos, entonces se están empezando a ver que se le está dando importancia a la raza, el color, la ideología, el género, la religión,
la simple manera de pensar, de vivir, ¿no? Identidades que se están formando, pero que también están siendo penetradas por este proceso de globalización y sus consecuencias. Les traigo esto, ¿no? Les traigo esto de las nuevas identidades, ¿no? Porque también hay que venir, repasar lo que decíamos, ¿no? Que también estas nuevas identidades han traído nuevas subjetividades. Y esas nuevas subjetividades han traído también nuevos movimientos sociales. Por ahí tenemos el movimiento feminista, ¿verdad? Por nombrar algunos, ¿no? Entonces, han aparecido teorías postcoloniales, ¿no? Y teorías feministas, teorías de descolonización, todo esto ha estado apareciendo en los últimos años en Latinoamérica. Entonces, es necesario que empecemos a estudiar lo postcolonial, es necesario que estudiemos, decíamos, la modernidad, es necesario que vayamos estudiando algunos términos. Nosotros sabemos lo que es lo colonial, ¿verdad? Sabemos lo que es lo colonial, ¿no? Porque tenemos algo en común, todos los latinoamericanos, todos venimos del colonialismo. Entonces, lo colonial es lo que hemos vivido, hemos sido colonizados por los europeos, ¿verdad? América Latina, hemos dicho que ha sido construida, es un constructo teórico, América Latina como tal, un constructo teórico diseñado en Europa. Entonces, hay términos que es necesario que estudiar. Si ya sabemos que lo colonial tiene que ver con lo europeo que nos impuso unas nuevas formas de pensar, que lo colonial tiene que ver con que hay una visión de que hay un otro inferior, ¿verdad? Que los colonizadores eran los superiores y nosotros los indígenas éramos los inferiores, nuestros antepasados, ¿verdad? No éramos seres, no teníamos alma, por lo tanto deberíamos ser, por decirlo así, convertido al cristianismo para poder tener alma y dejar de ser un animal, que eran como los que nos consideraban como animales o salvajes, para poder ser seres humanos. Pero bueno, en todo caso, ese término colonial, que ya lo tenemos muy instaurado en nuestros genes, para estudiarlo también hay que estudiar la decolonialidad. Entonces, la decolonialidad o el decolonialismo es un término, ahí se lo estoy diciendo, miren, es un término principalmente utilizado por el movimiento emergente en América Latina que se centra en la comprensión de la modernidad en el contexto de una forma de teoría crítica aplicada a los estudios étnicos. O sea, aquí en América Latina hay un movimiento emergente que está empezando a pensar de una manera crítica, estudiando el contexto latinoamericano en la modernidad, a partir de estudios étnicos, ¿no? Entonces, este pensamiento, esta teoría que ha abonado a la teoría crítica, se ha descrito que consiste en opciones analíticas y prácticas que se enfrentan y se desvinculan de la matriz colonial del poder. Eso lo dijo Walter Mignolo. Ojo con ese autor, los invito a que lean a Walter Mignolo. Entonces, su pensamiento es interesante, ¿no? Porque él dice que la decolonialidad es sinónimo de pensar y hacer decolonialmente y cuestiona o problematiza las historias de poder que emergen de Europa. Es una respuesta a la relación de dominación directa, política, social y cultural establecida por los europeos. O sea, lo decolonial es pensar críticamente contra lo que viene o lo que nos han impuesto de Europa. ¿Ven? Lo decolonial es pensar lo otro. Pero si los coloniales nos veían a nosotros como inferiores, porque la visión colonial dice que hay un otro inferior, entonces ese otro inferior, cuando empieza a pensar, cuando empieza a generar conocimiento, que vaya en contra del pensamiento eurocentrista colonial. No quiere decir que lo eurocéntrico está malo, sino que la visión del hombre, como ellos lo ven, es distinta y tiene que ser vista distinta desde el otro. ¿Y quién es el otro? El colonizado. Es necesario entonces también que estudiemos que la decolonialidad
tanto analítica como pragmática, se mueve más allá de lo poscolonial, porque la teoría y la crítica postcolonial es un proyecto de transformación académica dentro de la academia. Entonces, estamos hablando de lo postcolonial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo postcolonial? También se conoce como lo que llama teoría postcolonial. No es más que un conjunto de teorías que lidian con el legado colonización española y portuguesa, también con la británica y la francesa. O sea, el postcolonialismo son teorías, ¿no? Que van, que van en contra o que estudian el legado que ha dejado la colonización española y portuguesa, británica o francesa en nuestros tiempos. Postcolonialismo tiene que, también es conocida como teoría postcolonial. Entonces, es eso, un conjunto de teorías que lidian con el legado de la colonización española. ¿Ve? Entonces, es necesario que vayamos viendo estos términos, ¿no? De lo que estamos analizando. Entonces, fíjense, la colonialidad, lo que se puede llamar también descolonización, eso es en gran parte una política e histórica. O sea, es el final del periodo de dominación territorial de las tierras, principalmente en el sur global de las potencias europeas. La descolonización es cuando se fueron, cuando las potencias europeas dejaron de dominar nuestras tierras o las tierras africanas, ¿no? También hay términos que es interesante manejar, lo que es la colonialidad. Entonces, la colonialidad es de hecho la sustancia del periodo histórico de la colonización. Sus construcciones sociales, imaginarios, prácticas, jerarquías y violencia. Esta sustancia se manifestó en todo el mundo y determinó los sistemas de valores socioeconómicos, raciales y epistemológicos de la sociedad contemporánea, comúnmente llamada sociedad moderna. Entonces existe la modernidad. Ahora, la colonialidad no desapareció con la descolonización, ¿no? El fin del siglo XIX, de la dominación territorial de América, parte de las naciones ibéricas. O sea, no crean que eso terminó, ¿no? En el siglo XX todavía apenas fue que se independizaron países africanos, países asiáticos, ¿no? Eso apenas fue que eso. Entonces, también es necesario ir estudiando entonces qué es la posmodernidad, ¿no? Entonces, si hay algo moderno, ¿qué es lo moderno? Fíjense, la modernidad es una categoría teórica que hace referencia a procesos sociales e históricos que tienen su origen en Europa, con el Renacimiento. Por allá, por el siglo XV, fue que comenzó lo moderno. Tenemos que estudiar que lo moderno fue lo que llegó aquí a América, cuando llegaron los colonizadores. Ellos llegaron desde su punto eurocentrista, dijeron que ellos eran modernos. Y nosotros no éramos modernos, éramos prehistóricos. Tenemos que ir entendiéndolo, que la modernidad comenzó en el siglo XV, cuando se desarrolló la imprenta de Gutenberg, cuando comenzó la reforma protestante allá, de que la iglesia se dividió y aparecieron los protestantes en Inglaterra, en Gran Bretaña, el Renacimiento, vino la revolución científica, las vacunas, ¿ve? Por allá comenzó la modernidad. Y esa modernidad estuvo, bueno, hasta, no sé, hasta el siglo XX, que cuando ya en el siglo XX se rompen unos pensamientos y se empieza a pensar en lo posmoderno. ¿Ve? Entonces, los modernos fueron los que nos colonizaron a nosotros. ¿Ve? ¿Y qué es el posmodernismo? Entonces, si hay una cosa que es moderna, y fíjate que lo moderno ya está viejo, ¿no? Entonces ya no podemos decir soy una chica moderna, sino habrá que decir ahorita somos unos chicos posmodernos, porque entonces la posmodernidad también es un término que existe para estudiar, ¿no? Y más que todo se designa para los nuevos movimientos artísticos, culturales. O sea, por ahí en el siglo XX, a mediados del siglo XX, comenzaron unos nuevos movimientos, por lo menos el feminismo es un movimiento posmodernista. ¿Ve? Entonces, son todos esos movimientos culturales que han ido en contra de la modernidad, de aquella modernidad que nos impusieron en el siglo XV cuando nos colonizaron. Entonces,
vamos a hablar aquí sobre teoría crítica. ¿Y qué es la teoría crítica? Bueno, la teoría crítica se aplica en la filosofía para designar a la doctrina que nació en la Escuela de Frankfurt para establecer una crítica a la teoría tradicional y a la cultura moral occidental. Esta teoría tuvo su origen en el Instituto de Investigación de la Universidad de Frankfurt, ¿no? Entonces, la teoría crítica nace para enfrentarse a la modernidad. La teoría. Entonces, también hay que hablar de eso, ¿no? De la teoría crítica. Entonces, bueno, hay un postcolonialismo. También hay que hablar de ese término. Entonces, hay unos nuevos constructos teóricos. El postcolonialismo se incorpora a las prácticas generales de oposición por parte de personas de color, intelectuales de tercer mundo o grupos étnicos. Esto lo dice Mignolo, ¿no? Que ya están apareciendo intelectuales en el tercer mundo, en América Latina, están naciendo nuevos grupos étnicos, nuevos grupos sociales. Todo esto es postcolonial. ¿Por qué? Porque están rompiendo con un pensamiento que nos han impuesto. Entonces la modernidad como concepto es complementario a la colonialidad y se llama el lado más oscuro de la modernidad occidental. Eso lo dice Walter Mignolo. Entonces, moderno es análogo a colonial. ¿Ve? Porque eso fue lo que decían los colonizadores, que nos venían a modernizar a nosotros. ¿Ve? Entonces, hay que saber cuáles son los aspectos problemáticos de la colonialidad. Por ejemplo, ¿qué estamos viviendo ahorita? El racismo, el sexismo, el ecocidio, estamos matando a la naturaleza, el etnocidio, el genocidio. A menudo se pasan por alto de escribir la totalidad y lo que estamos viviendo, los feminicidios. ¿Ves? Entonces, hay que ir conociendo todos estos movimientos. Entonces, ya para terminar, también hay que saber que el advenimiento de la sociedad occidental, en cambio, hay que saber que se discute a menudo como la introducción de la modernidad y la racionalidad. O sea, es un concepto criticado por los pensadores posmodernos. O sea, la sociedad occidental, ellos que se consideran que son la sociedad moderna y la sociedad racional. ¿Ves? Entonces, está criticada, ¿no? O sea, hay que estar pensando. Entonces, hay pensadores posmodernos que reconocen la naturaleza problemática de las nociones de modernidad y racionalidad. Los pensadores posmodernos critican la modernidad y critican la racionalidad. ¿Ves? Entonces, a menudo estos pensadores pasan por alto el hecho de que la modernidad, como es un concepto, surgió en Europa y que se definió a sí misma como el centro del mundo. Entonces hay que hablar del eurocentrismo. Bueno, pensar que todo lo que viene de Europa siempre es mejor. Entonces nosotros nacimos prácticamente al margen de lo moderno que ellos existen, que es lo que decía Europa, porque Europa se definía a sí misma como el centro del mundo. ¿Ves? Todos estos movimientos se están viendo enfrentados desde Latinoamérica a través de un pensamiento crítico latinoamericano. Bueno amigos, espero que esta videoclase les haya gustado, que sea de mucho provecho. Me despido. Ya saben, suscríbanse a mi canal, La Diáspora.